Tengan ustedes muy buenos días, tardes, noches, depende cuando vean el programa. Esto es Solo pero bien acompañado. Y hoy tenemos la juventud, nos visita de Fuerza Patria, de la militancia de Fuerza Patria, un joven empresario que se dedica a la política. Él es Juan Tálamo. Así que bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, Gabo, gracias por invitarme. Así que acá andamos. No, por favor, es un placer que venga la juventud porque últimamente están viniendo mayores de 40, así que hoy te tenemos acá para hablar un poco de política. Bueno, contanos un poco tu historia, a dónde perteneces, a qué agrupación, cómo fue tu, digamos, tu inicio en la política y también a qué te dedicas, bueno, para saber un poco quién sos, ¿no? Bien. Yo soy nacido y criado en 3 de febrero, en el barrio de Ciudadela, barrio en el cual nací y hoy elijo para seguir viviendo, para formar mi familia, para caminar mi vida, digamos. Eh, Obviamente, incluso para trabajar. Tengo una industria familiar que tiene más de 30 años en el distrito. Somos la única fábrica de correas y cintas transportadoras y materiales de caucho en la República Argentina, con todo lo que eso implica hoy en un gobierno como el que estamos atravesando con la industria, compitiendo con las importaciones y demás. Después tengo una consultora en el cual hago asesoramiento privado para pymes, armo sociedades, hacemos asesoramiento financiero. Estoy formado en Derecho, soy abogado. Y bueno, estamos trabajando en la militancia, principalmente en principios y valores. Distrito de 3 de febrero. El año pasado me tocó formar parte de la lista de Fuerza Patria en el noveno lugar. Hoy con esta interna del PJ también acompañando Juan de Bandi. Y nada, estamos trabajando, laburando por el bien del distrito, de los vecinos, de las vecinas y, y eso. ¿Y qué se te dio, digamos, no? Tenés, digamos, la vida de alguna manera, no quiero decir solucionada porque nadie la tiene, pero tenés, digamos, una empresa, 30 años de trayectoria con tu familia, este, mm, vivís en Ciudadela, te dedicás a todo esto que dijiste. Digo, ¿qué se te movió a vos para decir, bueno, me quiero dedicar también a la política, ¿no? Porque digo, uno estando cómodo decide estar en lugares a lo mejor en la política incómodos. No, seguro. A mí me tocó de muy chico criarme en una familia peronista, tanto de parte de mi padre como de mi madre, digamos, de mi abuela. Mi abuela era ultra peronista, militaba con Curto en su momento. eh, y yo me acuerdo de chico que ella me mostraba mucho los videos de Evita, ¿no? Los cassettes de los discursos de Evita. Y mamé eso de muy chiquito, entonces obviamente me crié en una vida con muchos privilegios, pero siempre entendí, gracias a lo que me inculcó mi familia, que los privilegios son para compartir, no son para mirar para adelante y que lo que pase a tu costado se cuente, digamos, ¿no? No podés eh, seguir tu vida como si nada pasara a tu alrededor. Eso es lo que me inculcó mi familia. Y después empecé a militar, con los años, conociendo a todos los personajes políticos del distrito. eh, Mi viejo de Santa Cruz, así que también conociendo gente del sur, vinculada con Néstor, con Cristina, con la política en general. eh, y me empezó a picar el bichito, ¿no? De esto de la política, de ayudar al otro, también con muchos amigos en el barrio Ejército de los Andes, para mí mal llamado Fuerte Apache. Eh, ¿Por qué se le decía Fuerte Apache? No. el, el Fuerte Apache, el apodo Fuerte Apache fue de un periodista que fue cuando el barrio estaba en la vorágine de la delincuencia, digamos, eh, y un día fue a hacer una nota, hubo un tiroteo y dijo, esto es Fuerte Apache, una película de cowboy del lejano oeste, Y quedó ahí. y quedó ese apodo eh, marginal, digamos, ¿no? Que por eso yo para mí es el barrio Ejército de los Andes y para creo que la mayoría de los compañeros también. Eh, y nada, también al criarme ahí en el barrio prácticamente, entendí lo de la conciencia social y todo lo que eso implica, entender que hay
que vos podés tener un amigo que no tiene la igualdad de oportunidades que vos tenés, que merece tenerlas, y que eso para mí es el peronismo. Y qué importante que gente que a lo mejor está, digamos, con la vida un poco más fácil que los demás, que tenga esa posibilidad y ese corazón para ver eso, ¿no? Y para, digo, y para dedicarle tiempo también a que eso suceda, a que la gente que está, que arrancó en la carrera mucho más atrás, pueda alcanzar, digamos, una vida mejor. Sí, es importante eso y es lo que preocupa en realidad, ¿no? A uno como industrial, y incluso lo ve porque uno se rodea de muchos colegas que pasaron por la misma quizás, que de pasar a tener un nivel eh, carente en lo económico, a quizás empezar un emprendimiento que les fue muy bien y olvidarse, ¿no? De los valores, de un montón de cosas y también de que cuál fue el modelo que te ayudó a que tu emprendimiento crezca, ¿no? O sea, eh, fue lo que nos pasó también con- cuando la gente votó a la derecha con Macri en su momento y lo volvió a votar con Milei. Eh, Muchos empresarios industriales que vos los escuchabas y decían, no, estoy cansado de esto, y se olvidaron de que su empresa creció con un modelo. Obviamente que nadie les regala nada y obviamente son gente que se mató laburando, como hacemos la mayoría de los industriales en esta Argentina. Sí, pero existe ese tema de a mí nadie me regaló nada, a Claro. mí todo no me importa quién No, gobierne. o el odio mismo hacia la gente que hace lo que puede con su vida, esa es la realidad. El otro día escuchaba al artista María Becerra, por ejemplo, que hablaba de la gente que pedía en la calle, por ejemplo, ¿no? Que decía que tenía un familiar que le decía, ¿para qué le das una moneda o plata si se la va a gastar en vino? Y ella decía, ¿pero qué sabes cuál es la realidad de esa persona que se tiene que tomar un vino para anestesiar toda la... Sí, yo creo que es eh, ponerse, como dijiste vos, en el lugar del otro, ¿no? Eh, lo que tiene que ver, el que entiende cómo funciona la pobreza estructural, que no es lo mismo que la pobreza, no es lo mismo no tener plata, no estar un tiempo, digamos, siendo, creo que todos somos un poquito pobres, pero el que nace sin recursos, en un lugar donde es criado de una determinada manera, porque ya, digamos, ya es difícil desde que nace, y esa pobreza es estructural, es mucho más difícil salir de ahí, salir de esa línea de pensamiento también. Lo que pasa es que acá hubo un problema que en estos últimos años se incrementó en la sociedad de que esta frase de uno es pobre porque quiere, ¿no? Mm, Una frase súper banal y para mí un poco muy repudiable. sí, sí. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta la carencia de calle que tienen algunos, ¿no? Que dicen eso. No, no, por eso porque no laburan, eso. Eh, Hay mucho Y yo lo prejuicio en la veo, sociedad. yo tengo una industria y veo que realmente al día de hoy me tiran por abajo de la puerta fácil entre 300 y 500 currículum por día. Por día te estoy hablando. Y lo veo que la gente está buscando laburo. Que la gente busca, insiste y no. Y hoy no ves que las empresas están hechas bolsa, no, no pueden dar laburo. El que tienen lo cuidan y el que no, algunos están echando gente. Eh, Y eso es la importancia de entender, che, no es así. Realmente hay gente que la está pasando muy mal y tenés que tener la conciencia de entender que esa gente necesita oportunidades. ¿Y cómo se generan esas oportunidades? Sí, con un Estado presente. Necesitamos un Estado presente, Sí, sí, con sus totalmente. ministerios bien establecidos que puedan dar esa posibilidad de laburo, digamos. ¿Y por qué, digamos, por qué crees que la derecha avanzó tanto que una persona como Milei, que sin un póster en la calle ganó una elección de esta manera, y por qué el pueblo argentino de alguna forma sostuvo esto hasta el día de hoy? Ojalá no lo sostenga más, pero digo, hasta el día de hoy lo sigue Sí. sosteniendo. Creo que es algo que pasó en el mundo en sí, o sea, la derecha está. Cada tanto pasa que la derecha se ocupa de tomar posición en Sudamérica. Pasó en Brasil, pasó en Uruguay, ahora está pasando en Venezuela, que básicamente extraditaron al presidente y lo están tomando los yanquis. Eh,
y es algo que pasa mundialmente. Después acá, particularmente en la Argentina, eh, nos pasó que nosotros como oficialismo, en la última gestión, cometimos muchos errores, que hay que decirlo, y que esos errores permitieron dar pie a que un tipo de un discurso nuevo, que a la gente la seduzca, la gente también muy rota por la pandemia, rota en todo sentido y aspecto, económico, psicológico. Creo que nos pasó a todos, que la pandemia un poquito nos quebró, y en esa vulnerabilidad el tipo encontró la beta para poder hacer política, y por eso creo que es presidente. Sí, 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 es increíble que yo siempre digo, una persona, digo, cómo a veces gana el voto odio y una persona que ya antes de ser presidente tenía las exclamaciones y los discursos de odio que tenía, y no solo de odio, siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Comparar el Estado con un nene de jardín embadurnado, digo, son imágenes y cosas que son para revisar psicológicamente también, ¿no? Y es que eso es lo que a uno le preocupa como argentino, eh, que incluso si te pones a pensar, eh, de tanto odio que se creó en la sociedad, nos olvidamos de la patria. ¿Me explico? Eh, o sea, la gente se concentró tanto en no quiero que vuelvan más, estos cucas, los odio, tienen que colarlo a todo en Plaza de Mayo, todo ese odio que se transmitió, transformó en decir, che, bueno, como odio esto, voto a este muchacho y que haga lo que quiera con nuestra patria, que haga lo que quiera. Porque Y está realmente cumpliendo, está haciendo lo que está quiere. haciendo lo que quiere en materia de pérdida de derechos, venta de tierras, lo que está pasando con la Patagonia no es joda. eh, Todo lo que está sucediendo, nosotros estamos firmándole un contrato en blanco a Estados Unidos, realmente, y la gente no lo ve. Compra 4 aviones, te los pone a pasear en Plaza de Mayo y la gente los mira, le saca fotos, aplaude y dice, no, estamos recuperando la patria, que en realidad la No, estamos pero perdiendo. aparte se basa, me parece a mí, con este inconsciente colectivo que hay, o inconsciente colectivo que hay, de las instituciones, los punteros, las universidades como lugares de, digamos, militancia política únicamente. Creo que se metió, hay un puntito ahí que él se metió en ese inconsciente y la gente hasta debe pensar, o mucha gente debe pensar, que lo que está haciendo es una guerra, digamos, Cultural. cultural contra, contra los movimientos nacionales y populares. Y cuando realmente está devastando todo tipo de institucionalidad. Claro. Ahora, yo la pregunta que le haría, si en algún momento tendría la oportunidad de hablar con el presidente o con la gente que eligen quizás militarlo, en un debate así es, ¿cómo quieren dar la batalla cultural sin acordarse de los pobres, de la gente que no tiene? Cuando la batalla cultural es por ahí. Cuando quieren bajar la imputabilidad para los menores, eh, ¿se fijaron si realmente están dadas las condiciones para que un menor pueda crecer dentro de una villa, de un barrio carente, o de cualquier lado, donde no están dadas las igualdad de condiciones para que pueda estudiar, formarse, Sí, tener un sí. Como que oficio, el día de Estado tiene que mañana? llegar a, en cuanto a eso, digo, de la edad, el Estado tendría que llegar antes de que eso suceda, ¿no? Pero es No que después. no se soluciona eh, con un niño que comete un delito a los 14 años, si lo detenés y lo llevas preso, por ejemplo. No se resuelve de esa manera, porque la tasa de reinserción no existe en nuestra Argentina. No salen y dicen, no, voy a estudiar, voy a trabajar. El 89% sale y vuelve a delinquir. Sí, y ahí tenés la importancia de cuando un militante o un gestor político o una persona que tiene la posibilidad de decidir tiene o no tiene territorio, trabajo en territorio. Cuando vos trabajaste mucho en los barrios, cuando vos conocés, digamos, de cerca lo que es la pobreza estructural, cuando entendés cómo funciona eso, digo, podés mejorar algo porque la historia y la realidad te enseñaron a cómo es. Ahora, cuando un tipo nunca pasó por un barrio humilde, nunca estuvo conviviendo o participando o con un mate, charlando con una familia durante mucho tiempo y siendo protagonista de sus vidas también,
bueno, nada, puede hacer cualquier cosa que le da lo Claro, mismo. pero además lo ves, este modelo no le importa en absoluto el pueblo, en absoluto, ni el pueblo ni la patria. Y yo lo voy a nombrar, es así. Ayer veía a este concejal de la Libertad Avanza, de acá del distrito, el Rasta Libertario, que subió historias a Instagram que estaba en el barrio, en mi barrio, el barrio Ejército de los Andes, con un colectivo de 3DF Te Ayuda. eh, y yo me acuerdo que en el 2024 lo fueron a ver todos los comedores del barrio a ver si podía hacer algo, porque estaban sin mercadería para darle de comer a la gente, porque cada vez hay más gente yendo a los comedores, porque cada vez hay más gente sin laburo y que tiene que comer en los comedores, y no les dio ni cinco de pelota. No, no. Entonces, Y ese chico que nombraste inclusive fue impuesto en la lista, no, ni siquiera fue, o sea, no venía militando hasta que de golpe entró, no conozco mucho su historia, pero no, vamos a es investigar que un poco tenemos también para ver. funcionarios que no entienden lo que es la política, que salieron de la nada a hacer política. Que está bien, hay gente que tiene ejercicio en lo privado que lo puede traspasar a lo público y le puede ir bien, como empresarios, abogados, contadores, gente profesional, pero vos tenés que tener una trayectoria de caminar y conocer. Vos, después de 3 años de tu gestión como concejal, no podés visitar uno de los barrios más importantes y carentes y con más habitantes de tu distrito. ¿Me explico? O sea, hay una hipocresía política, pero no solo de parte del oficialismo, sino también incluso lo vivimos nosotros dentro del peronismo, que por algo sucede esto de, eh, che, ¿por qué nos gobierna este tipo? No porque sea un buen funcionario, ni que tenga eh, una buena propuesta, ni nada. Es porque algo se hizo mal. Y dentro de ese algo se hizo mal, hay muchas cosas que nos tenemos que replantear. Eh, Sí, sí, el peronismo sin duda necesita, y creo que el pueblo necesita que el peronismo, no digo cambie totalmente, porque obviamente las bases del peronismo son las que impulsan, digamos, la fuerza y la pasión por la entrega hacia el otro, por un estado presente, por tratar de mejorarle la vida a la gente hoy y ahora, no con esa esperanza de que pasado mañana vamos a estar bien. Pero ¿qué pensás que el peronismo tiene que ajustar o hacer después de estas elecciones internas que ahora vamos a hablar? El 3 de febrero en la provincia y en el país, digamos, ¿qué sentís que el peronismo tiene que volver a recuperar para ganarse la confianza de la gente? Son muchas cosas, pero digo, ¿qué pensás vos que... Primero creo que las personas que deciden militar en el espacio del peronismo tienen que acordarse, perdón, de un lema fundamental que es primero la patria, después el movimiento y luego los hombres. Es fundamental eso. Eh, pasa mucho esto de los egos políticos, ¿no? Del quiero ser. Eh, yo también formo parte de la pastoral social eh, y que estamos trabajando en la provincia con Beraldi y una de las cosas que hacemos, el fin de semana que pasó fuimos a Córdoba a un retiro espiritual con muchos compañeros y una de las cosas que debatimos fue esto. Eh, a veces uno tiene que entender que la política no necesariamente necesitas ocupar un cargo para hacer algo por tu pueblo. Eh, y que no me venga con ese discurso de no, pero para tomar decisiones, si se genera un buen espacio en el cual te den participación y demás, la política es para dar algo para tu pueblo, no para dar algo para vos y tener la chapita de, no, soy concejal, la cuelgo Sí, es todo en un mi tema vidriera. eso, ¿no? O sea, el tema principal es poder trabajar los egos y entender eso, ¿no? O sea, Sí, no los egos, sino también la dependencia, ¿no? Porque yo entiendo, digo, en tu caso, digo, por eso es doblemente valorable que una persona que está, digamos, en un buen presente, decida hacer esto, pero vos no lo haces desde el lugar donde vos necesitas tener un cargo o necesitas tener un sueldo para poder vivir. Pero también así existe gente que dedica o dedica desde mucho, inclusive desde la universidad, y a lo mejor nunca pasó por un trabajo concreto, digamos, trabajo privado concreto, o nunca tuvo un proyecto personal y siempre perteneció a la política
y su vida pasa por la política. Y creo que cuando uno decide eso, de alguna manera también es respetable que tenga un No, trabajo, ¿no? seguro, hay compañeros que dejan su vida por el movimiento y obviamente eso tiene que ser de alguna manera eh, remunerado porque viven de eso, viven por y para eso. Claro, Eso, lo que digo eso por un lado está bien, pero por el otro lado esta dependencia de tener que ocupar cargos, de tener que siempre sean los mismos los que ocupan los cargos, y esto también tiene que ver con un sostener el poder en un lugar que yo pienso lo mismo que vos, digo, ¿por qué se pelean tanto por el cargo de concejal, por el cargo tal, cuando en realidad la política, digamos, si por ejemplo el Movimiento Nacional y Popular recuperara 3 de febrero, digo, no es que se van a necesitar concejales, se van a necesitar gente trabajando en los barrios, se van a necesitar gente trabajando en no, la cultura, en la totalmente, educación. pero algunos compañeros lamentablemente ven esto, ¿no? De la chiquita de la política. eh, y no ven lo más importante que necesitamos como dirigentes, que es recuperar el distrito. Pero no recuperarlo por una cuestión de poder, recuperarlo para de una vez por todas volver a darle al distrito lo que le corresponde, lo que se merece el pueblo de 3 de febrero. Sí, O sí, sea, sí, sí, nosotros sí. hoy, eh, yendo al ámbito industrial, por ejemplo, somos el tercer distrito con más industria de la provincia de Buenos Aires. Diego Valenzuela hizo un parque industrial y el parque industrial que hizo se lo dio a Coca-Cola y a Mercado Libre. Y nos llegó un audio grabado por él en cadena a todos los industriales del distrito diciendo que íbamos a ir a un evento, en la inauguración del parque industrial, que se venía el loteo, que qué sé yo. Existió ese evento y después no nos llamaron nunca más para nada, ni para comprar, ni para alquilar, ni para nada con respecto al parque industrial. En el caso nuestro particularmente, nosotros crecimos como industria en los años de la década ganada, en la época del kirchnerismo, crecimos muchísimo y necesitamos eh, en su momento expandirnos y no pudimos contar con ese parque industrial que nos habían prometido a todos los industriales del distrito, entonces nos tuvimos que ir a San Miguel del Monte. Y así se están yendo muchas industrias del distrito porque no pueden crecer acá. No hay galpones, no ¿Y qué es hay... lo que pasa con el parque industrial? Y habría que preguntarle al intendente. Mm, Este, Porque no, no avanzó, digamos, no sabía que Mercado Libre y la otra empresa que nombraste Coca-Cola. estaban, Coca-Cola estaban ahí, Sí, no sabía yo eso. sí. Pero, o sea que parte de eso se está usando, porque eso fue poco, pero que no lo hizo Valenzuela. Digamos, o sea, el lugar, el espacio y todo no lo consiguió Valenzuela por No, sí no, solo. el lugar fue un gran trabajo también del compañero Juan de Bandi cuando estaba Claro, en eso no, AVE, que pero de Diego Achili también, que hizo un gran trabajo, que siempre hace un gran trabajo, sí, Diego, Diego Achille por estuvo los acá y habló industriales, del parque industrial. hace un gran laburo por los industriales 3 de febrero, Diego, tiene una excelente relación, es un amigo, un compañero, bueno, Juan también. Eh, pero bueno, después el trabajo final y fino era del intendente en poder lotearlo, ocuparse de las naves industriales y todo para poder darle una oferta a los industriales, a todas las industrias que tiene el distrito. Tenemos empresas muy grandes acá, tenemos Cachafaz, eh, Ives, Sica, ¿no? Sí. Sherwin Williams, hay un montón de empresas grandes que están creciendo en el distrito y quizás querían seguir quedándose porque 3 de febrero, de manera logística, es un lugar estratégico comercial espectacular, digamos. O sea, tenés todas las autopistas que cruzan, digamos, General Paz, acceso este, acceso norte, tenés la ruta 8 todo te lleva a Roma, ¿viste? Es como la frase. O sea, realmente, por eso tenemos el valor de metro cuadrado uno de los más caros de la provincia también, por los costos de logística que se achican muchísimo por el planteo de ruta que tenemos, ¿no? Pero nada, con el parque industrial pasó eso. El trabajo que tenía que hacer la municipalidad en darnos la atención a los industriales para que podamos ceder a eso, no pasó. Vino Galperín, vino Coca-Cola y nosotros pasamos a hacer nada para el Bueno, sí, municipio. acorde al gobierno nacional, que Sí. digamos piensa solamente en los más poderosos, siempre en los más ricos y las pymes que están cerrando, la cantidad de empresas y empleados que están en la calle y que día a día, digamos, hacen que el país No, cada vez esté pero peor. además eso, esto que de las industrias están cerrando y demás.
eh, es muy doloroso escuchar el discurso que se está generando del otro lado, ¿no? Cuando cerró FATE, Milei subió una historia que puso eh, Federación Argentina de Tarifas Elevadas, como que la abreviación de FATE era eso, como burlándose. Eh, entonces, como que del otro lado el discurso es no, eh, ¿por qué las industrias tienen que subsistir o por qué tenemos que restringir las importaciones de China para que las industrias subsistan y puedan vender al precio que ellos quieran? Y nunca fue así, nunca fue así. Y yo lo aseguro como industrial. Siempre los precios te los impuso el mercado, sí o sí. Vos no podés imponer un precio. No digo que no haya empresarios que no lo hagan, eh, pero eso pasa y sigue pasando y siempre pasó con la industria de la carne o la industria alimenticia. Pero como son todos, vamos a decir la verdad, como la industria de la carne son todos mafiosos, eh, nadie les dice nada. Y hasta el día de hoy te siguen manejando el precio de la carne. Entonces, No, pero tenés. aparte la insensibilidad de un gobierno que va contra todo, contra los jubilados, contra la educación, contra la gente que trabaja en las universidades. O sea, pareciera que de Pero, repente todos son peronistas que hay que pero liquidar. por eso te digo, a mí me preocupa el discurso del otro lado cuando debatís con un libertario, por ejemplo, que le decís, che, pero yo tengo que despedir gente. Bueno, pues esa gente se va a ir a trabajar a la minería o el petróleo que está creciendo. Mentira. En la minería, yo soy proveedor del sur, de las petroleras de la minería, con las cientas transportadoras. No están tomando gente, al contrario, están despidiendo. ¿Me Y explico? aparte al revés del mundo, porque tanto Estados Unidos que admira Milei, son proteccionistas, cuidan su industria. Digo, hoy un país que no es industrial no tiene muchas No, no, posibilidades. sí, aparte hablamos de Estados Unidos. Estados Unidos es el país que más protege su industria. No transa con China, Estados Unidos. O sea, y realmente es muy difícil poder competir. Y dice, no, tu producto es más caro. ¿Por qué mi producto es más caro? No es porque yo quiera que sea más caro. Es porque pagamos de impuestos un montón de guita que dijeron que iban a reducir los impuestos. No los redujeron. No los redujeron. Este, y siguen siendo castas. Digo, son más castas que nosotros inclusive ellos. Porque ¿por qué no redujeron tantos ministerios y no le pueden reducir los Sí, impuestos a sí. las Sí, industrias? está claro que no es el camino por ahí, digamos, ya es como que por lo menos para nosotros que estamos en el nacional popular lo entendemos así, no es ese camino. Ahora, hay otro camino, digamos, ¿no? Hay otra posibilidad que es el movimiento nacional y popular, que hoy está dirimiendo internas, tanto sea, digamos, en este municipio como en otros municipios también, y que fue acordado hace muy poco entre Máximo y Axel, una unidad, digamos, a nivel provincial. Mm. Eh, ¿cómo estás con todo ese universo de la interna? Que es para vos la primera vez, digamos, que sucede, ¿no? Algo así dentro de Sí, sí, por lo menos con estas características, ¿no? que me toca quizás acompañar tan a flor de piel, sí. Bien, o sea, a mí me hubiera gustado que haya una síntesis. Creo que la mayoría de los compañeros entendemos que esto sin unidad y sin un proyecto en conjunto no se puede construir nada, básicamente. Pero es como te digo, que hay algunos compañeros que priorizan sus egos o no tienen claro el lema este de eh, primero la patria, después el movimiento, después los hombres. ¿Por qué Bueno, pensás que no se llegó a una síntesis? no, por Por eso, eso. ponen por encima de los hombres y por último la patria, ¿no? Y en el medio está el movimiento. O sea, creo que pasa eso. Los egos juegan muy en contra en una interna como esta. No lo digo por nadie puntual, sino por lo que el análisis que hago en general de la situación. Creo que de parte de los dos espacios, yo me llevo bien con todos, tengo un buen vínculo con todos, con algunos más que otros, eh, pero en mi opinión en particular, voy a acompañar a Juan de Bandi en este caso y a Lucía de Baus, porque creo que hoy eh, Juan, por lo menos lo que yo pude observar siempre, que él siempre quiso construir
y bueno, en su objetivo está seguir construyendo por el bien del peronismo de 3 de febrero. Lo vi desde un principio que su intención era hacer una síntesis, poder construir. Y, y bueno, después no se dieron las condiciones, ¿no? No se dieron las charlas para poder hacer una síntesis. Pero Sí, sí, creo que Juan fue un poco la transición entre los 24 años de conducción de Hugo Marcurto y tuvo una tarea bastante difícil para llevar adelante y no tuvo la suerte de alguna manera de poder ganar elecciones a nivel local. ¿Y cómo sentís que, digamos, más allá del resultado que haya el 15, cómo pensás que es lo posterior, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer después? no, posteriormente creo que el trabajo que hay que hacer es construir un PJ como el que se viene construyendo, integral, que tenga las puertas abiertas para todos y todas. Eh, yo honestamente con Juan tengo un buen vínculo y pude observar que es un tipo que tiene una apertura importante para los compañeros que llevemos ideas concretas para un buen laburo dentro del PJ, ¿no? Eh, de mi parte, creo que es importante hacer un aporte sobre el sector industrial, que se pueda trabajar una rama empresarial dentro del PJ, que podamos abrir las puertas a los empresarios y a las empresarias que tengan ganas de tener un espacio de participación, de escucharnos entre todos los industriales, de hacer plenarios peronistas industriales de producción y trabajo. Eh, para que en el 27, cuando vamos a hacer una propuesta electoral, también podamos escuchar todas las ramas necesarias, eh, tanto en lo gremial como en el sector privado y demás, para hacer una buena propuesta en el 27 para que incluya a todos y a todas, ¿no? Sí, Eso, sí, un poco es volver a trabajar con la gente, digamos, claro, con la gente y con la opinión y la palabra de la gente también. sí, Es sí. importante. Yo, eh, lo que me parece muy enriquecedor, que es algo que hablé con Juan y me lo propuso él inclusive y nos pusimos de acuerdo, es esto de trabajar y poder abrir las puertas del PJ a las industrias. ¿Qué ha pasado históricamente antes, ¿no? En su momento Curto se reunía muchísimo con los empresarios, con las empresarias del distrito eh, para ver en qué se podía colaborar. Obviamente era oficialismo, era otro tipo de gestión, pero, pero es importante esto, ¿no? Decir, che, poder hacer reuniones con empresarios y con empresarias para que, che, qué problemas están teniendo en el distrito. Y si nosotros hacemos una propuesta en el 27 con un candidato a intendente o una candidata a intendenta, ¿qué necesitan? ¿Qué propuesta podemos hacer para ustedes? Ahora que dijiste eso del intendente, la intendenta, ¿sentís que después de, digamos, esto lo suelo preguntar, ¿no? En estas entrevistas que tienen que ver con la interna, ¿sentís que, por ejemplo, el que gane ahora en esta lista, que se presentan, tiene un cheque en blanco para ser el candidato a intendente? Estoy hablando de Juan de Bandi y de Alejandro Coria. ¿O surge esta posibilidad entre todo este recambio y revuelo, porque sabemos que hay muchos compañeros y compañeras que están con ganas de caminar el territorio, de medirse y poder ser candidatos a intendente? Van a aparecer, digamos, figuras. ¿Por dónde pensás que tiene que moverse, digamos, el movimiento nacional acá en el distrito? No, o sea, yo creo que no es por ahí lo que se plantea, por lo menos del lado nuestro, que es el lado de Juan de Bandi, esto de tener un cheque en blanco para ser candidato a intendente. eh, Creo que hoy lo que se disputa es la conducción del partido y las propuestas que hay para trabajar en el Partido Justicialista de acá al 27. Después el candidato a intendente o la candidata a intendenta que se elija o que se seleccione para el 27 va a venir después, es otra discusión esa, totalmente ajena. Eso es una buena pregunta la que me hiciste, porque muchos piensan eso, ¿no?
che, pero si gana este, va a ser candidato. Y no, creo que son dos cosas muy diferentes. Ahora lo que estamos hablando es la conducción del Partido Justicialista de cara a lo que viene en los próximos años, sea en la elección del 27 o en la elección del 29 también. Y, digamos, en tu caso, ¿por qué crees y decidiste acompañar a Juan y por qué crees que Juan tiene que ser la persona que conduzca los próximos, creo que son 2 años, ¿no? Sí. De mandato y seguir reafirmando su trabajo. No, yo creo que Juan me parece un muy buen compañero, lo conozco hace muchos años. Eh, a mí me tocó en lo personal cuando era un industrial que ni siquiera estaba llegado a la política todavía, eh, transmitirle un problema que teníamos y él sin ser funcionario, me acuerdo que nada, fuera de lo común, ¿no? Pero me atendió, o sea, y siempre ahí empecé un vínculo muy cercano a él, pero fuera de lo personal, yo creo que se discuten dos cuestiones, que una son los egos políticos, eh, y del otro lado está la construcción, el pensamiento generacional, el hecho de dar lugar a la juventud. Eh, lo que hay que analizar para mí es si de un lado hay jóvenes y del otro no. Y si mirás una lista y mirás la otra, creo que las cosas están claras. Y en un lugar donde no hay espacio para los jóvenes, es muy difícil poder construir de acá en adelante. Porque, nada, creo que obviamente todo tiene su momento, todo llega pero es importante dar lugar a la Sí, juventud. sí, que si no se le da lugar, Hay compañeros realmente muy valiosos, compañeros que trabajan incansablemente en la UTREF, en la militancia. Tenemos una compañera eh, que no me acuerdo el apellido, que es Meli, de la Cámpora, que está trabajando mucho con la educación pública. Eh, Tenemos compañeros también que están, que es Pablo Molina, secretario de la UOM, o sea, compañeros muy valiosos dentro de la lista nuestra, que, que hacen un aporte por el movimiento muy grande, realmente, y muy valioso para construir. Eh, y del otro lado, bueno, sí, obviamente hay compañeros valiosos que trabajan también todo el día, pero como te digo, creo que eh, mi elección de apoyar la lista de Juan y de acompañar es porque creo que hay un crecimiento, un transvasamiento generacional, que hay apertura, que hay escucha, la importancia de escuchar al compañero, de escuchar las propuestas que tiene, de querer construir. eh, y en el espacio donde uno más, se siente más cómodo para poder militar, eso es lo importante. Así que en mi caso va por ese lado. bien. Y digamos, ¿qué pensás, digamos, a futuro que, que va a pasar con estas diferencias, digamos, que hay en una interna, que después del 15 todos tienen que empezar a trabajar en conjunto? Digamos, ¿pensás que es posible un escenario, digamos, más allá de estas diferencias que hay, que yo las creo sanas, digamos, ¿no? No se pudo hacer una lista de unidad, no pudo haber síntesis. Bueno, la mejor opción es que gane el que tenga que ganar y los demás con No, compañía, como seguro. es. Pero ¿pensás que es posible o que está todo demasiado roto? No, a ver, creer que no es posible eso es apostar a un PJ eh, que sea muy determinante, ¿no? O sea, creo que no es algo que yo quiero para el PJ y las puertas van a estar abiertas, estimo yo, ¿no? O sea, para todos y para todas. Por eso te dije que son dos cosas muy diferentes lo que vaya a pasar de acá al año que viene eh, con lo que pasa hoy acá en esta interna. Son dos cosas muy diferentes. O sea, en el 27 tenemos una batalla que la tenemos que dar todos los peronistas, o los que nos autopercibimos peronistas. Eh, la tenemos que dar toda la batalla, porque no nos tenemos que pelear, no tiene que haber discusión, no tiene que haber disputa, no tiene que haber nada. Nos unimos, nos damos la mano, nos abrazamos y le damos para adelante, dando la batalla que tenemos que dar, porque el enemigo está del otro lado.
Sí, 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 hay que tener claro, por eso te lo Y, preguntaba, ¿no? y el enemigo, y todos dicen, no, pero en la política no hay enemigo, hay adversario, no. Para mí una persona que le roba el derecho a los argentinos, que les pega a los jubilados, que se caga en el pueblo, en las industrias, en el trabajo, para mí esa persona que hace esa política es mi enemigo. Me explico, eso también tenemos, pero no fomentando ni incentivando la violencia, ¿eh? No, 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 no no, no es un quiero, enemigo de guerra, no, pero no, es un no, no, enemigo ideológico pero que está tener en haciendo. claro unas cosas. Nosotros disputamos paz, disputamos amor, eso es el peronismo. Es el bien y el amor por los pueblos. Es entender, como dice la marcha de Vita Capitana, que la tenemos que volver a cantar, como dicen Vicente Moreno. Es importante eso, entender y hacer una propuesta, y como decía Francisco también, de amor y paz para nuestro pueblo, para nuestra patria. Eso es lo importante que considero que tiene que pasar. Hay internas, sí, no se pudo evitar, bueno, mala leche. Ahora nos pelearemos un poquito, iremos a una elección interna, el que Sí, gana sí, gana y en el que con 27, respeto es sano, digamos. Yo siempre digo lo no, por mismo, se supuesto. considera, digo, a veces discernir, es más, yo creo que es bueno Por discernir. O sea, si supuesto. estamos todos de acuerdo en todo, Pero pero esto es es muy como, difícil. como nos pasó en nuestra infancia, ¿no? Con tu hermano cuando era chiquito te agarraba de la mecha un ratito, después venía tu mamá, te cagaba a pedo a los dos y después se pedían Siguen para perdón y adelante. seguían. Sí, sí. Es así. Nosotros los peronistas, los compañeros, tenemos que entender que somos hermanos y que somos hermanas, que no hay discusión sobre eso, que tenemos que estar dispuestos a dar la vida por el compañero, como pasaba antes. Y que el 17 de octubre, que se festeja el Día de la Lealtad, más allá de ser un acto romántico y todo lo que nos gusta hacer, conmemorar ese día como corresponde, la lealtad hacia el compañero. Y ahora con respecto a la provincia, digamos, y a esto que está de manifiesto, entre lo que pasó con Axel, Máximo, ¿pensás que Axel puede ser un buen candidato? ¿Pensás que todavía es muy pronto hablar? ¿Pensás que tiene que aparecer otro? Eh, ¿Cómo ves el futuro, digamos? Porque sabemos todos que más allá de lo que suceda en el distrito, es importante, digamos, también qué pasa a nivel Sí, nacional, por porque supuesto. eso también tiene un arrastre para abajo. ¿Cuál es tu visión de todo eso? Yo creo, sin ánimo de ofender a nadie, ni de hablar mal de compañeros, a mí particularmente no me gusta la imagen de Axel como candidato a presidente. Creo que hay mucho por trabajar todavía ahí para plantear un proyecto nacional. eh, Y bueno, hay que ver qué trabajo se hace acá el 27, quién es el compañero que está mejor formado y mejor capacitado para enfrentar una elección. Pero sí creo que tiene que estar bien definido, que no tiene que ser como pasó en el 23, que hasta última hora no sabía si iba a ser Guado, si iba a ser Massa, si iba a ser eh, Cristina. Creo que es importante, obviamente, no, tampoco tiene que ser una persona como pasó en el 19, que obviamente lo militamos todo, que fue Alberto, pero después pasaron las cosas que pasaron. Eh, es, es delicada la decisión de quién va a ser el próximo año presidente Que se va a ir dando, ¿no? De manera natural claro, se va a ir dando. a mí particularmente no comparto, no me gusta Axel en sí. Vengo de una conducción nacional que es la de Guillermo Moreno, la cual no compartimos en muchas de las cosas que él hizo desde su gestión como ministro hasta ahora. Y bueno, pero si toca que sea él, lo vamos a apoyar igual, o sea, siempre por el bien del pueblo, lo que tenga que ser. Sí, es Eh, como decía Grabois en mientras, algún momento, ¿no? O sea, más allá de que, por ejemplo, Grabois y Massa son antítesis, sí, digamos, y no son lo mismo, pero conviven dentro de un mismo espacio, él decía, digamos, yo a Massa, digamos, soy lo contrario, pero dentro del peronismo siempre voy a apoyar más a un peronista que cualquier otro que no, tenga que ver con otra ideología, totalmente, ¿no? eso seguro, pero yo lo que creo que para que sea Axel en este caso, tiene que haber posibilidad de diálogo para todos y para todas. Y de Eh, Cristina y su condición, digamos, de que está ahora en San José 1111, ¿qué pensás? no, una injusticia total. La verdad que no.
No puedo creer cómo Cristina todavía está condenada, ya son varios meses que está ahí, eh, por una condena que todavía no está suficiente. eh, y como una persona como Mauricio Macri, con tantas condenas, con tantas acusaciones incluso de los familiares de Lara San Juan por las escuchas, por tantas cosas tan delicadas, ¿no? Mucho más delicadas que cualquier otra, está libre como Pancho por su casa. Sí, como que la justicia no está siendo tan justa con Incluso todo, ¿no? también, bueno, el mismo presidente actual y su hermana, que no tiene ningún cargo público y parece el presidente de los argentinos, y hay audios de un tipo diciendo que cobraba coimas del 3% de la guita de los jubilados, eh, y todo lo que hicieron también, bueno, con un candidato narco que tenían, o sea, y Cristina está presa. Es como que el pueblo cada vez corre ese límite de tolerancia, ¿no? Digo, justamente digo, pasan cosas terribles y el pueblo sigue, digamos, tomando como cosas normales, ¿no? Todo lo que Es que por sucede. eso yo digo que uno políticamente en estos tiempos tiene que estar preparado para cualquier cosa porque es indefinido lo que está pasando. O sea, no tenemos definido lo que puede pasar, si van a respetar la Constitución como corresponde, en su ejercicio público, si van a hacer las cosas que tienen que hacer dentro de la ley y del orden, porque no las están haciendo. Y es todo ridículo, es como que yo te diga, che, esa remera roja te queda mal y yo, no está bueno que uses remeras de colores y yo venga con una remera verde. ¿Entendés? No son santos de su devoción, hicieron cosas peores, tuvieron que bajar. Si hubiera sido, suponte vos, que Esper no era un candidato narco como ellos, como se probó, digamos, ¿por qué lo bajaron de una lista? ¿Me explico? ¿Por qué lo bajan de una lista? Claramente, y sigue teniendo participación, por más que no salgan los medios. Ahora la gente se olvida y esperen, el año que viene está hablando de política de nuevo y va a ser candidato de nuevo, y te lo aseguro. Eh, Porque no fue solo Esper, seguramente el que recibió guita del narcotráfico. Sí, 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 dice, hay Es varios ahí en la lista. como nadie puede explicar cómo Milei apareció de la nada sin tener nada que ver con la política y pudo bancar una campaña presidencial. ¿De dónde sacó la guita? Nadie se pregunta eso. Entonces, eh, me parece una injusticia total lo de Cristina. Ojalá que pronto se puedan ordenar las cosas. A mí me encantaría que sea ella nuestra candidata a presidenta. Eh, no Con creo un poco difícil, pero bueno. porque está muy difícil porque bueno, en realidad el objetivo era ese, ¿no? Poder de alguna manera proscribirla. Eso hicieron, para no tener competencia electoral. Pero igual los compañeros vamos a trabajar para tener un candidato que nos pueda hacer volver, para ser mejores, como dice las 20 verdades, ¿no? Creo que es importante eso, volver y ser mejores, hacer las cosas bien por el pueblo, trabajar, en nuestro caso, por un 3 de febrero mejor y dar todo lo que tenemos para poder volver, pero cuando volvamos a tener las cosas claras de por qué queremos volver, qué es lo que queremos para nuestra Argentina, qué es lo que queremos para nuestro 3 de febrero. 3 de febrero es un distrito que desde que Valenzuela se abocó a la política nacional está abandonado, está totalmente abandonado. Toda la delincuencia que está viendo, se quema una lamparita, no te la cambian en la calle, todo el asunto de la droga que está pasando en el distrito, del cual nadie habla del tema del narcotráfico en el distrito 3 de febrero y es un tema muy delicado, que se tiene que tratar, que se están matando a nuestros pibes y a nuestras pibas. Eh, Antes no nos pasaba que teníamos problemas de consumo infantil y ahora lo estamos teniendo en el distrito y eso para mí es muy grave y muy delicado, eh, porque por un lado te quieren bajar la tasa de imputabilidad a los menores y por otro, eh, nada, están permitiendo que le vendan droga a los niños y a las niñas. Entonces, eh, hay que Sí, sí, hacer no un, hay, no hay, no hay contención dentro de los barrios, la hay cultura que sacó hacer, el pie y la pata hay en que todos hacer un lados. trabajo muy, muy importante en el distrito, sobre muchas cosas. Antes Valenzuela hacía una plaza y seducía a todo el mundo, ahora ni siquiera eso. Se está cayendo a pedazos 3 de febrero y me apena mucho porque es el distrito en el cual nací, en el cual me crié.
quiero lo mejor para él, pero creo que nada, eso, hay que trabajar para el 27 poder volver y darle esa magia y esa mística que tenía y que se merece el distrito, ¿no? Eso es lo importante. Bien. Bueno, Juan, te Gracias. agradezco, espero que te hayas sentido cómodo, Sí, agradezco profundamente que gente joven, digo, sos un pibe que tiene todo un futuro por delante, y que viene militando hace mucho. Ojalá se te den los espacios y tengas lugar como para gracias. aportar, porque como dijiste, creo que es necesario que la juventud y sobre todo la juventud que está, digamos, con ganas de dedicar mucho tiempo a la política, que no es sencillo, tenga su espacio y su lugar. Este, y bueno, ojalá en las internas, una vez que pasen las internas, todo esto empiece a encaminarse, que creo que es lo que el pueblo Así va a necesita. ser, así va a ser. Así va a ser. Muchas gracias. Gracias. Bueno, damas, caballeros, espero que les haya gustado esta hermosa charla que tuvimos con Juan esta mañana, que lo puedan ver, que lo puedan compartir. Esto es solo pero bien acompañado. Lo que intentamos es tener charlas profundas con gente que le interesa el distrito y que está dentro del campo nacional y popular, que ojalá pueda recuperar más pronto que tarde un poder dentro del distrito como para poder hacer lo que el movimiento sueña para 3 de febrero. Nos vemos, esto fue solo pero bien acompañado.